Hola, hermanos y amigos. Soy el Dr. Tío de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy me gustaría compartir acerca de pruebas y dificultades que he tenido en mi vida personal. Y quiero hablar de este tema porque recientemente estuve hablando con alguien, una persona que es nueva en la fe. Y esta persona me comentó que mi testimonio personal en ciertas cosas le ayudó a clarificar ciertas ideas y bueno, tener como un ejemplo de las prácticas de lo que Dios nos requiere en estos tiempos modernos. Y es que los cristianos, después de que son bautizados, ellos van a tener pruebas y dificultades. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría leer una escritura en Santiago capítulo 1 versos 2 al 4 y que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falle cosa alguna. Y bueno, como dice en el verso 3, las pruebas en la fe nos produce paciencia, y aunque no se sienta muy bien cuando estamos a través de la prueba, y en total, si estamos esperados a ser fieles al Señor, pues vamos a tener que aprender a triunfar en diferentes pruebas. Y bueno, Dios habla de ese concepto en Hebreos capítulo 12 versos 4 al 10. Y dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y bueno, es que sin obediencia no vamos a poder obtener la santidad que requiere Dios. Y Dios tiene que lidiar con nosotros para asegurarnos de que vayamos por el camino correcto. Y muchas veces ser obediente nos va a causar, bueno, hasta tristeza, porque vamos a perder cosas, o vamos a perder dinero, o vamos a perder amistades, o vamos a perder diversión o comodidad. Pero bueno, continuamos en los versos 11 al 15. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apreciable de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se haga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero bueno, ahora regreso a mi testimonio. En particular, bueno, yo crecí católico y trataba de ser dedicado. Sabía que tenía que ir a la iglesia
en ciertos días y tenía que hacer confesión y cosas como esas. A eso de la edad tal vez de 13 años por ahí, alguien me regaló una Biblia y bueno, tenía curiosidad y comencé a leer el Nuevo Testamento, en particular Mateo. Alrededor de 10 capítulos o algo así, no llegué ni a la mitad. Fue suficiente para darme de cuenta de que la Iglesia Católica en la que estaba no estaba siguiendo lo que el libro decía. Como crecí católico, bueno, yo creí que catolicismo era lo último, la machera, o sea, que no podía en compararse ningún tipo de cristianismo con la religión católica. Pero después de que leí la Biblia, entonces empecé a entender o ser expuesto a ciertos conceptos, bueno, empecé a tener la mentalidad de que tal vez debería aprender de otros grupos. Y casualmente en un verano pude compartir con un grupo de protestantes y bueno, allí fue introducido a más ideas y comencé a escuchar diferentes tipos de programas de ese tipo de naturaleza, o sea, de religiosos. Y escuchaba de muchos predicadores en general. E inclusive llegué a escuchar predicaciones en la radio de la Iglesia de Dios. Y allí escuché temas como de qué pasa cuando los bebés mueren o si vamos al cielo. Y eso me causó mucha curiosidad porque eso eran temas en particular que inclusive los protestantes no tenían buenas respuestas para responder. Bueno, cuando hacen una pregunta de, bueno, ¿y qué pasa cuando un bebé se va, muere? O qué pasa de verdad, qué es lo que vamos a hacer en el cielo. Las respuestas como que no concordaban. Y en esos temas la Iglesia de Dios me parecía que estaban como muy avanzados, como que conocían mucho. Pero sin embargo, bueno, iba a diferentes grupos y empecé a ir a un grupo en particular a la edad de 15 años. Inclusive allá me comentaban que las iglesias de Dios estaban equivocadas y que debía más bien unirme con este grupo. Recuerdo que a eso de los 16 años fui a un lugar donde estaban, cantaron una canción que hablaba de que cuando lleguemos al cielo, bueno, un par de cosas ahí, y al fin y al cabo decidí hablar con el pastor. Le dije, bueno, ¿y por qué cantamos esa canción? O sea, para ese entonces ya yo entendía que el cielo no era el lugar donde los cristianos iban a ir. Yo ya entendía que la tierra era el futuro de... Y bueno, en particular le comenté al pastor, inclusive él me dijo, no, sí, la tierra va a ser el lugar prometido. Entonces le pregunté, bueno, ¿y por qué cantamos esa canción absurda? Y él me respondió, bueno, la cantamos en práctica, bueno, fue una conversación larga, pero a la hora de la verdad la respuesta fue, la canción se canta porque a la gente le encanta. Y bueno, esa fue la última vez que fui a ese grupo. Y el argumento al que yo estaba bien sujetado era que, bueno, al final del libro de Apocalipsis dice que la Jerusalén, al fin y al cabo, Dios la trae y la pone aquí en Jerusalén, en la tierra. Y con eso yo sabía que pues la tierra iba a ser un lugar muy importante. Y basado en el argumento ese, sí, el pastor ese estuvo de acuerdo conmigo y la verdad que ahí sí no vi más punto de regresar a ese lugar. Porque ¿cuál es el punto de cantar algo que realmente no es bíblico? Tuve una ocasión donde me dieron un libro a alguien, donde supuestamente ese libro iba a probarme que las iglesias de Dios, las enseñanzas de la iglesia de Dios estaban equivocadas. Pero cuando leí ese libro, no, tenían escrituras ahí, pero eran escrituras que se utilizaba como para probar su punto de vista, pero eran nomás pedacitos aquí, pedacitos allá, tomadas fuera de contexto.
Y realmente me di cuenta de que no desaprobaban nada en cuestión de las doctrinas de las iglesias de Dios, que son doctrinas muy fundamentadas. Si algo, la lección que aprendí de ese libro es que de verdad tengo que ponerle mucho cuidado a lo que la Biblia dice y no a lo que las personas argumentan, inclusive cuando utilizan un par de escrituras para tratar de probar su punto de vista. Al contrario, me di cuenta de que la escritura hay que tomarla en serio, hay que analizarla y cuando se lee algo hay que tomar en consideración todas las escrituras que tienen que ver con el asunto para poder determinar cuál es el contexto verdadero de lo que se está hablando. Tengo o he escrito este libro que se llama Las creencias originales de la Iglesia Católica. Yo escribí ese libro porque cuando yo era católico, bueno, yo de verdad sí creía que la Iglesia Católica era el lugar correcto. Y en este libro de creencias originales de la Iglesia Católica, y en el libro cito documentos históricos donde puedo demostrar que al principio, si algo, las ideas o las enseñanzas de la continuación de la Iglesia de Dios o de las iglesias de Dios de hoy en día estaban más en línea con lo que al principio la Iglesia Católica inclusive tenía, antes de que ellos hicieron tantos cambios y cambios y cambios de los cambios. Y bueno, todos los libros que muestro hoy, todos ellos los puedes descargar gratuitamente de nuestra página de internet. Pero bueno, de regreso a la historia, por mucho tiempo yo no sabía o no había identificado en sí qué iglesia tenía la doctrina más correcta, así que me suscribí y recibía material de los adventistas, también de las iglesias de Dios y diferentes grupos, y los leía y comparaba y seguía aprendiendo, y cada vez aprendía como aprendía mejor, más podía hacer mejores preguntas. A eso de los 17 me enlisté en la Fuerza Aérea, me fui y allá nos sugirieron que fuéramos a iglesia, o sea, a tener servicios religiosos. Y curiosamente vi un anuncio para la iglesia de Dios o una iglesia de Dios, así que fui allá, y cuando llegué allá no había casi nadie, solamente yo y otro chico y bueno, el pastor y su asistente. Pero bueno, en una parte pues empezó a orar el señor y empezó a llamar que Jesús, 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 Jesús. Él dijo como Jesús como unas 75 veces. Y eso fue suficiente para mí. Yo dije, no, aquí yo no tengo nada que hacer. Me marché. Yo no era un experto en escritura, pero sabía básicas como Mateo 6, 7 y 8. Tal vez no sabía dónde estaba en ese momento, pero recordaba haberlo leído. Y una cosa es que a Dios cuando se le ora no se utiliza repeticiones, como dice la escritura ahí. Así es como oran los gentiles, los que le oran a dioses que no existen. Y bueno, más adelante me di cuenta de que el señor ese en sí era un pentecostal que guardaba el día de descanso. Y cuando leí la autobiografía de Herbert W. Armstrong, en ella una vez encontré que Herbert W. Armstrong estaba en contra de que pentecostales sabatinos se hicieran parte de las iglesias de Dios, y ya ahí entendí el por qué. Entonces yo le di la razón a Mr. Armstrong. Ese encuentro fue muy importante para mí porque me enseñó la lección de que no es tan sencillo como hacerse uno parte de una iglesia de Dios. Bueno, el hombre ese decía que él era parte de una iglesia de Dios, pero me di cuenta de que no cualquier organización que se llame Iglesia de Dios quiere decir que es una organización correcta y que pertenece a la Iglesia de Dios. En la fuerza militar, bueno, primero lo envían uno a un entrenamiento básico por un periodo de 2 meses. Y después de eso lo envían a uno a una escuela técnica de el trabajo que uno va a hacer, sea mecánico, sea electricista. En mi caso, yo iba a ser contador para la Fuerza Aérea, así que me enviaron a una escuela técnica para aprender contaduría. En mi tiempo libre, cuando estaba estudiando esa escuela,
iba y estudiaba las escrituras en la librería y allí fue cuando descubrí que los adventistas, que es otra religión, otro tipo de cristianismo, los cuales guardan el séptimo día, ellos eran lo que es trinitarios. Para aquel entonces yo ya había entendido que Dios, bueno, no es una trinidad y basado en ese conocimiento pude descartar a esa iglesia como la verdadera iglesia. Y bueno, es que yo estaba en una búsqueda y estaba como en un proceso de eliminación para encontrar la verdadera iglesia. En todo ese tiempo, bueno, yo estaba prácticamente solo. A eso de los 18, por ahí empecé a guardar el día de descanso. Sabía que la escritura decía que de la caída del sol a la caída del sol y bueno, le pregunté a alguien y me dijeron eso es lo que significa y entonces empecé a hacer eso. Todos los viernes, del viernes en la caída del sol hasta el sábado en la caída del sol, trataba de descansar. En ocasiones como estaba, bueno, en la Fuerza Aérea, me ponían en un edificio a ciertas horas a asegurarme de que la persona correcta entrara con la identificación correcta. No tenía ningún arma, nada de eso, pero pues tenía que estar ahí. Y ahí cuando me tocaba en los sábados, pues entonces me iba con una escritura, una Biblia allá y me ponía a leer. Y por lo general nadie nunca venía de todas maneras, porque pues era un sábado. Eso no quiere decir que era correcto, pero pues en aquel entonces, o sea, basado en mi poco entendimiento, eso fue lo que decidí hacer. Después, cuando terminé mi escuela técnica, me enviaron en un lugar en California, donde estuve por unos casi 4 años. Allí traté de comunicarme con las iglesias de Dios, ya estaba como más decidido, ya había determinado que ese era el lugar correcto y bueno, primero me comuniqué y me asignaron una persona, después resultó que esa persona no era la correcta, tenía que ser otro que estaba más cerca de mí, así que me tocó esperar y después de eso finalmente me comuniqué con la persona correcta. Me dijeron, bueno, vete a tal lugar en tal sábado y allá vamos a estar nosotros. Y cuando fui a ir, no pude ir, el carro se me dañó. Eso me causó frustración, pero bueno, lo mandé a reparar, me gasté todo lo que había ganado en reparar mi carro y después al próximo fin de semana fui, pero eso era en diciembre y resulta de que eso era en una escuela y cuando fui allá busqué, pero no encontré nada. Y bueno, en esos días no habían celulares, entonces me tocaba ir a buscar por allá teléfonos de moneda y eso era difícil comunicarse con alguien porque uno tenía que llamar y la otra persona tenía que estar allá dispuesta para responder y si no, pues entonces esos teléfonos sonaban y no más. El todo es que pasaron un par de semanas y finalmente me pude comunicar. Resulta que me comentaron que como era en diciembre la escuela esa pues no la habían prestado para los servicios, así que ellos estaban congregando en otra parte. Y al fin me logré comunicar, identificar ese lugar y pude visitarlos en un sábado en eso de enero. Y estuve con la iglesia, bueno, por varios meses y como en marzo o abril decidí bautizarme. El ministro me preguntó, bueno, pero usted está en la Fuerza Aérea, ¿qué trabajo hace? Y le comenté, no, lo que yo hago es trabajo de oficina, vengo en la mañana y salgo en la tarde y lo que hago es papeleo, o sea que no tengo una posición donde tengo que tener un arma y que puedo herir a alguien. Y bueno, después de eso la persona me bautizó. Y les recuerdo, estoy dando esto testimonio porque estuve hablando con una persona recientemente que es nueva y le comenté, bueno, como al principio fui aprendiendo las cosas poco a poco e inclusive al principio no sabía cómo guardar el día de descanso. Y ella me dijo que estas historias le ayudaban mucho a ella para poder entender o poder relacionar ciertas cosas de su vida en lo que concierne a las cosas de Dios. Y bueno, regresando, aquí en los Estados Unidos en el verano,
Los días son bien largos, empiezan como a eso de las 5 o 6 de la mañana y el sol se va ocultando hasta eso de las 9 de la noche. Pero a como la caída empieza a llegar, el sol empieza a oscurecerse más temprano. Y en diciembre por allá se oscurece, es como a eso de las 4:30. Y bueno, eso es donde yo vivo, porque más hacia el norte las horas son más extremas, salís en la cuestión de que se oscurece más temprano. Y con eso en mente, siempre que venía el invierno, yo siempre hablaba con la persona con la que trabajaba, con mi patrón, y le comentaba que, bueno, el viernes en particular, no contara conmigo de estar en el trabajo de las 5 de la tarde. Si algo hasta antecitos de las 4 de la mañana, de las 4 de la tarde, ya yo tenía que salir. Y bueno, yo siempre fui buen trabajador, así que me querían. Y si tenía que trabajar horas extra los otros días, lo hacía. Pero hubo una situación en particular cuando estaba en la Fuerza Aérea donde venía una inspección pronto y de un momento a otro dijeron que todo el mundo tenía que venir a trabajar el sábado. A lo cual yo me rehusé. Yo dije, no, no, o sea, yo, mire, hablé con mi patrón, yo le dije, mire, usted sabe que yo trabajo muy bien y si usted necesita que yo trabaje extra los otros días, listo, yo lo hago, pero en cuestión de el sábado yo no voy a venir a trabajar. Problemático para mí un poco, e inclusive me amenazaron que de pronto me iban a dar una acción disciplinaria. Y la verdad pensé retirarme de la Fuerza Aérea basado en eso, de que si me iban a forzar a trabajar los sábados y como yo no lo podía hacer o no lo iba a hacer, entonces no podía estar en ese tipo de trabajo. Una vez que, bueno, mis supervisores se dieron cuenta de que yo era serio en la cuestión de que quería guardar el día de descanso, más bien fue sencillo. A mí me dieron la excepción y no tuve que presentarme ese sábado. Y lo curioso es que de todas maneras me llamaron el empleado más trabajador y me dieron hasta una carta de reconocimiento por todo el trabajo que yo había hecho. Y sin importar que no fui a trabajar ese sábado en particular, que todo el mundo tenía que ir. Y sí, mi patrón o supervisor me excusó. También cuando fui bautizado aprendí del segundo diezmo. El diezmo, bueno, es una décima parte de lo que tú te ganas. Por eso se llama el diezmo y esa parte le pertenece a Dios. Y eso yo lo entendía. Lo que yo no sabía era que había que colectar otro 10%, que ese es el llamado el segundo diezmo. Y lo curioso es que en eso se me dañó el carro una segunda vez más. Tuve que pedir un préstamo para poder pagar ese arreglo. Y bueno, ahí me tocó echar cálculo porque primero, bueno, tenía mi renta, tenía lo que tenía que comer, obviamente el dinero para transportarme, gasolina, seguro y otras cosas, y pagar el primer diezmo y ahorrar el segundo diezmo. Para poder lograr eso, en aquel entonces yo ganaba como alrededor de $500 y era suficiente, pero tampoco era tan bueno. El todo es que decidí tomar no un apartamento, no, sino una pieza, un lugar donde pagaba menos renta. Ajusté mi comida, empecé a comer menos. Y yo no le estoy recomendando esto a nadie, pero por un tiempo al menos me compré una bolsa de harina de trigo y lo que llaman el chili pepper, el cual es un condimento en polvo. Y con eso lo echaba esa harina en agua caliente, un poquito del saborante ese. Y ese era mi desayuno y mi comida. Obviamente para el almuerzo sí comí algo mejor. Bueno, esas fueron las acciones que yo tomé para poder tener el dinero suficiente para pagar el préstamo que había hecho para reparar el carro, para, bueno, continuar mi estilo de vida, o sea, sobrevivir y al mismo tiempo poder ahorrar el primer
pagar el primer diezmo y ahorrar el segundo diezmo. Cuando llegaron las fiestas de tabernáculo tenía alrededor de $300 ahorrados del segundo diezmo. Desafortunadamente, en la iglesia en aquellos entonces uno les decía que uno iba a ir y ellos le buscaban a uno un compañero de cuarto y así compartir los gastos de la estadía. La persona que me asignaron a mí era otro estudiante, era un estudiante y él no fue. Así que bueno, me tocó gastar más en la estadía, por lo tanto no llegué a comer tan bueno como pensé que iba a hacerlo en esa festividad. Y en esa festividad de casualidad también fue cuando llegué a conocer en persona al señor Garnet Ted Armstrong. Esa fue mi única vez. Para el siguiente año, obviamente tenía más dinero ahorrado porque para el primer año, yo me bauticé fue a eso de abril, o sea que no más tuve sino como 6 meses para ahorrar dinero. Para el siguiente año ya había ahorrado por todo un año, así que tenía el doble de dinero. Y bueno, yo estaba en la Fuerza Aérea, había otro muchacho que conocía, pero ese era estudiante nomás, obviamente pues no tenía dinero para hacer este tipo de actividades, entonces yo le auspicié porque vivía cerca donde estábamos y éramos amistades. Y el año que vino, o sea, el tercer año también, los dos fuimos y siempre llevábamos en mi carro, el cual cuando estábamos por allá, eso fue en Tucson, también se me sobrecalentó el carro. Y es que yo tenía que tener el cuidado de que cuando andaba cierta cantidad de millas tenía que parar y echarle agua al carro. Tenía hasta un tanque de agua conmigo todo el tiempo porque la verdad que este carro consumía más agua que combustible. Pero bueno, por allá fuimos a lo que llaman un junkyard en los Estados Unidos, que es donde tienen carros viejos, que uno puede ir y quitar de las partes y obviamente uno paga por la parte, pero pues es mucho más económico que comprarlo nuevo. Y la amistad, él sí era más inclinado mecánicamente, él lo reemplazó y teníamos transportación, que era lo que importaba. Y en ese año hasta llegué a conocer a Herbert W. Armstrong en esa fiesta de tabernáculos. Bueno, la joven la cual estaba pidiendo consejo hace unos días me preguntó un ejemplo práctico de cómo guardar el diezmo. Y este es el ejemplo que le comenté a ella. Si en el trabajo por la semana o el mes te pagan una cantidad, por ejemplo, de $800, pero de esos $800 te quitan impuestos, digamos que el gobierno se queda con $150 de esos 800. Lo que tú recibes es 650, porque 800 menos 150 sería 650. Tú no tienes control acerca del dinero que el gobierno retiene. Así que tú pagas el diezmo basado en esos $650. O sea que serían $65. $65 que tú lo pagarías a la iglesia. Y el segundo diezmo, otros $65 que tú los guardarías o ahorrarías en una cuenta para costearte tus gastos durante la fiesta de tabernáculos. Y lo que sobra lo darías como ofrenda. La lógica de que el impuesto no entra en la calculación, especialmente en algunos países, cuando una persona gana mucho dinero, le pueden cobrar hasta 30 y 40% de taxes. Y si además de eso la persona tiene que pagar el primero y el segundo diezmo, calculándose al 100%, incluyendo el dinero que es quitado para pagar taxes, entonces al final no le quedaría casi nada a la persona. Y eso no tiene lógica. Otra pregunta que la joven hizo es si en ese caso de ella, aunque ella trabajaba, si el ingreso o lo que sus padres pagaban cubría la parte de diezmo de ella. Bueno, la respuesta fue sencillamente no. Cada uno paga de lo que uno gana.
También compartí con esta persona una experiencia que tuve cuando estaba en la Fuerza Aérea y es que, bueno, mi trabajo era de oficina y entonces alguien, obviamente de un nivel de autoridad muy alta, determinó de que personas como yo en mi posición teníamos habilidades que eran inútiles en tiempo de guerra. Así que sacaron un programa donde enviaban personas como en mi posición cada una vez por año a un campo de 2 semanas donde iban allá y practicaban y disparaban fusiles y qué sé yo. Como era agosto, yo le dije a mi líder, bueno, pues envíeme ahora porque cuando venga la fiesta de tabernáculos yo quiero, o sea, yo quería esas festividades libres. Obviamente a ellos solamente les di las fechas que quería libre y desafortunadamente no me pudieron enviar porque pues yo era muy útil en la unidad, o al menos eso me argumentaron. En la segunda vez hubo otra oportunidad después a finales de agosto y esa vez mi capitán no me permitió ir porque dije no, es que él es muy valioso aquí. Pero después de eso, alguien con mucho más poder o autoridad ordenó a mi capitán a enviarme. Pero ahora resultaba lo que yo no quería, que iba a ser en las fiestas de tabernáculo. El primer día de esa escuela iba a ser el día de expiación. Bueno, el todo es que le comenté a mi supervisor, dije, no, por cuestión de mi religión, yo no voy a estar en esa fecha y no voy a ir. Y obviamente me amenazaron que no, si algo yo me podían hasta enviar a la cárcel por no ir a ese lugar en esos días. Chequearon con las cosas legales y supuestamente no había ningún argumento válido que me apoyara. Como yo estaba escuchando esto, bueno, yo fui por ahí, oré. No me tiré en mis rodillas y levanté las manos, pero oré en silencio. Y no sé, se me vino una idea y miré a mi líder y le dije, mire, yo estoy dispuesto a morir por mi nación, pero no estoy dispuesto a matar por mi nación. No es por temor de armas, porque inclusive yo he tenido armas, yo he sido cazador, yo he ido y cazado en diferentes estados. Sé cómo utilizarlas. Y una vez más le dejé bien claro, mire, es que si usted me pone en una posición donde yo tengo que tener un arma en la mano, yo la puedo tener. No le temo a las armas, sé cómo utilizarlas. Pero si me pones de guarda, por ejemplo, a custodiar un misil o un grupo de misiles, y yo me pararé ahí y mostraré como que soy un guardia que impone la autoridad. Pero, si usted cree que voy a utilizar esa arma para dispararle a alguien, no, eso no va a suceder. Mi supervisor me miró y más bien yo creí que se iba a poner bravo o molesto, pero no, porque ellos no estaban en contra de mí, en el sentido de que ellos no me odiaban o querían hundirme. Ellos sabían que yo era muy buen trabajador para ellos, pero pues ellos también tienen que seguir las reglas y las órdenes. Más sin embargo, cuando le comenté eso, de una vez él dijo, no, ¿sabe qué? Ese es argumento legal suficiente para poder que no tengas que ir a ese entrenamiento. Y así sucedió y pude ir a la fiesta. Bueno, llegué y guardé el día de expiación. Eso sucedió en un lunes. Yo creí que el domingo me iban a poner en la cárcel, pero no, resultó que todo funcionó y pude guardar el día de expiación y después, más después, la fiesta de tabernáculos. Es más, debido a ese evento, me ofrecieron que si quería yo retirarme de las Fuerzas Armadas, pues, o de la Fuerza Aérea, que lo podía hacer. Lo pensé y como me quedaban 6 meses, miré y dije, no, ¿sabe qué? Si tengo la opción, me puedo quedar los siguientes 6 meses, porque pues era mi trabajo de oficina. Y si me forzan, pues entonces sí me salgo. Y bueno, me quedé, inclusive 3 meses más tarde volvió a suceder lo mismo que había pasado hace unos años atrás, o que era que
iban a hacer a venir todo el mundo a trabajar los sábados porque se tenía que preparar para una inspección, pero para ese entonces ya me conocían y me llamaron al lado y me dijeron, es para todos excepto para usted, usted no tiene que venir los sábados porque ya me conocían. Bueno, en total quiero decir que eh, cuando estuve en la Fuerza Aérea, bueno, con eso de que tenía que pagar el primer diezmo y el segundo diezmo y taxes, realicé que, bueno, primero que todo tenía que controlar o saber muy bien cómo distribuir mi dinero. También me di cuenta de que era muy importante, bueno, tener un trabajo que ganara lo suficiente para poder hacer todas esas cosas. Así que debido a eso me forzó a estudiar de noche y en las noches estudiaba y en el día pues trabajaba y pude sacar mi grado a la edad de 22 años. Y como tuve la fortuna de trabajar para la Fuerza Aérea por 4 años, pues esos fueron 4 años de experiencia que tuve en contabilidad. Así que con el grado de contabilidad y la experiencia, pues la verdad que se me fue sencillo conseguir un trabajo que era equivalente a lo que ganaba en la Fuerza Aérea. Y logré todo eso. De todas maneras, los días sábados, pues, el día de descanso siempre lo tomaba, me aseguraba de que lo tomaba. Y pienso que eso funcionó como bendición para mí porque me permitía aclarar mi mente para poder fácilmente los siguientes 6 días darle duro, ¿ok? Cosa de, porque pues no es fácil es trabajar todo el tiempo o trabajar un horario completo y después tomar clases y hacer las tareas que son súper largas. Pero bueno, al fin y al cabo todo funcionó bien y conseguí un trabajo que me daba suficiente para pues poder pagar mis diezmos y al mismo tiempo sustentarme, que era lo que me importaba. Al mismo tiempo que, claro, guardando los días de descanso y que me diera la oportunidad de guardar las fiestas del Señor. Como es natural el querer conseguir una pareja, bueno, en la localización donde comencé a acudir a una iglesia de Dios, pues allí lo que habían eran señoras que eran de la edad de mi mamá o mayores o sus hijas, pero pues estaban muy pequeños, muy menores para mí, así que realmente no tenía ningún prospecto ahí. Durante las fiestas de tabernáculos en esos lugares donde fui, llegué a conocer, bueno, otras muchachas más o menos de mi edad, pero pues aunque nos mantenemos en contacto por breve, realmente nada surgió de allí. La localización a la que yo acudía y el área se llamaba Río Grande y vivía o renté un cuarto, bueno, un apartamento y otro hermano en la fe convivía, o sea que rentamos el apartamento entre los dos para que nos saliera más económico. Y esta persona sugirió que yo fuera a una actividad de solteros dentro de la iglesia que quedaba a 100 millas de donde yo estaba después del día de descanso. Y curiosamente, una semana antes, alguien en la congregación me había preguntado acerca de matrimonio y yo le dije, bueno, es que no hay prospectos. Así que esa persona, él me dijo, bueno, y ya está orando acerca de eso. Y yo le dije, no, casualmente no. Yo siempre que oro es por un crecimiento de mi carácter, el crecimiento de la iglesia y otros dones espirituales. Así que cuando me comentó eso, la verdad que, bueno, lo consideré y lo empecé a hacer. Bueno, el todo es que me eché tremenda manejada y llegué allá y al lugar que era, lo encontré y bueno, fui a la cocina y allá era personas mayores, o sea, de personas más de 50 años. Y bueno, entonces ya ahí dije, no, pues ya estoy acá, pues al menos voy a socializar, porque qué más da. No es la manera como me había visualizado esto, pero bueno, qué más da. Y en un momento fui a el cuarto del comedor, ahí había bastante comida y resulta de que allí un chico como de 20 años
Me ve y se introduce, me da su nombre y me dice, oh, las personas jóvenes están detrás en otro cuarto. Así que fui allí y ese joven me termina introduciendo a una chica llamada Joyce, que esa más adelante se convertirá en mi esposa. Había otras chicas allí y con el tiempo llegué a conocer otras en otras congregaciones, pero en sí mantuve el contacto con esta chica que conocí allí y bueno, como dije, se convirtió en mi esposa. Así que no voy a dar la impresión de que es que no había más opciones y fue la única persona que me introducieron y que pues dijo pues es lo que hay, así que toca hacer. No, no fue así. Joyce, ella había recibido la revista de la pura verdad mientras que ella vivía en Nueva Jersey. Después de eso se relocalizó a California y bueno, empezamos nuestra relación y como a eso de los 23 años, mi edad, fue cuando nos casamos. Y quiero tomar un momento para las personas que quieran saber acerca de esto, que estén buscando pareja. Y hay un libro que escribimos que es llamado o titulado Citas y que de mi punto de vista es una clave para el éxito en el matrimonio y es una guía para los cristianos. Con relación al asunto, la iglesia en el pasado recomendaba que más bien noviazgos largos y más bien seguidos con compromisos cortos. En nuestro caso, nosotros nos comprometimos como en eso de mayo y decidimos casarnos en la fiesta, en los días de la fiesta de tabernáculo, ya que esa fue nuestra luna de miel. Como estábamos localizados en California, bueno, pues y había una actividad en Hawái, así que fuimos a Hawái. Ella había ahorrado su segundo diezmo, yo había ahorrado mi segundo diezmo. Y bueno, cuando llegamos a Hawái, inclusive compré un libro que decía cómo disfrutar Hawái con poco dinero. Comíamos en lugares económicos y la pasamos muy bien. Por los primeros 7 u 8 años después de habernos casados, nosotros solamente íbamos a comer afuera en un restaurante, si acaso una vez cada 2 meses. Claro, a excepción de las fiestas de tabernáculo. Y bueno, cuando llegó el tiempo de hacer el tercer diezmo, sí, fue muy difícil. La fiesta de tabernáculos fue como nuestras vacaciones, porque pues en sí no podíamos, no nos alcanzaba el dinero para hacer otros viajes. Y bueno, en total ya han sido 45 años o 45 fiestas de tabernáculo que yo he guardado en mi vida. Y hemos viajado bastante, hemos repetido algunas localizaciones, pero también hemos ido a lugares diversos. En este momento me gustaría leer a Hebreos capítulo 10, el verso 38, y que dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y leo esto porque, bueno, en ocasiones, se volvió difícil o hubieron momentos difíciles. En una ocasión en el trabajo tenía que hacer un reporte o una serie de reportes y yo los iba a terminar para eso el viernes, pero la verdad que tomó mucho tiempo y no alcancé. Al fin los terminé pero el viernes en la tarde y querían que yo los presentara, así que me dijeron que fuera el sábado, que yo tenía que tomar un avión y ir a presentar ese proyecto. Y le dije, no, yo no podía, así que alguien más lo hizo y esa persona tomó el crédito de todo ese tiempo que yo había trabajado en eso. Y eso puede pasar. Mi esposa Joyce también, después de que contraímos matrimonio, ella cambió o tomó un mejor trabajo con otra compañía. Y resultó que llegó el tiempo del tabernáculo, ella había pedido las vacaciones y la compañía, bueno, algo pasó y le negaron esas vacaciones y le dijeron que si ella no iba, entonces le iban a despedir. Y eso sucedió. Y bueno, por un tiempo el dinero fue corto porque pues solamente quedamos con mi cheque. Pero nos mantuvimos, guardábamos las fiestas, los descansos, las fiestas del Señor y pagábamos nuestros diezmos, sea el primero, el segundo o el tercer diezmo.
En cuestión de salir a comer, bueno, desafortunadamente muchos de los restaurantes que a veces queríamos ir, no, la comida que vendían ahí era comida que bíblicamente no era comida limpia o era impura y eso, bueno, restringe lo que podemos ordenar. Pero aún así, bueno, guardábamos el mandamiento y no permitía que frustración nos hiciera querer cambiar las reglas. Es más, en el periodo de la apostasía, o que vivimos, cuando la iglesia empezó a cambiar en que empezaron a decir que estaba bien trabajar los días de descanso o que estaba bien comer ciertas comidas, nosotros sabíamos lo que la escritura dijo, así que aunque de repente alguien con autoridad en la iglesia lo decía estas cosas, no nosotros no nos pusimos a obedecer eso o a escuchar eso porque sabíamos que al fin y al cabo la autoridad que importa es lo que Dios ha dicho a través de su escritura. Y bueno, es que la escritura es bien clara, que el que hace y no el que oye es el que es considerado como fiel. Y con esto en mente, bueno, quiero leer Santiago capítulo 1 versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y bueno, en resumen es que sí hay dificultades, es más, en cuestión de escuela, continué estudiando y llegué a completar como más de 10 años de educación superior. Y no importaba qué tan preparado estuviese para tomar algún examen, pero cuando llegaba el día de descanso, obviamente no los estudiaba, porque pues eso era tiempo que tenía que guardarle al Señor. E inclusive hubo una clase que tenía que ir los sábados y pues obviamente yo no iba. Y por eso un profesor no me quería dejar pasar porque aunque yo hice todas mis tareas y las entregué a tiempo, pero al fin y al cabo fue difícil pero pude ser excusado. Y durante la fiesta de tabernáculos obviamente no íbamos a clase. Bueno, digo no porque no íbamos porque bueno, yo aunque hice varios años, pero después de eso mis hijos, ellos fueron obviamente como todo niño a primaria, después a secundaria y finalmente a sus universidades y se graduaron. Y de todas maneras ellos guardaban el día de descanso y guardaban las fiestas. Y bueno, si es posible obtener educación superior, aún así cuando uno guarda los días de descanso y las fiestas del Señor. Y bueno, eso es también cuando hay oportunidad. A veces no se puede, ¿ok? Pero entonces Dios provee o si uno busca otra manera de salir adelante o subsistir. Quiero leer Santiago capítulo 1 versos 21 y 22. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y bueno, es que un ejemplo es que cuando hacemos las fiestas de tabernáculos, muchas personas no vienen, pero cuando vemos cuántas personas están viendo nuestros videos de internet, sea en inglés o en español, hay personas que están viendo nuestros videos o están leyendo nuestros artículos, pero aunque aprenden, de todas maneras no practican. Tal vez guardarán otras cosas como de repente, o espero, el día de descanso y no comerán puerco y ciertas cosas. Pero con Dios hay que meterse en profundidad y no escoger lo que uno va a obedecer y en lo que no va a obedecer. Y parece que a Santiago le pasaba el mismo problema, por eso él dice en el verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Tal vez personas iban y escuchaban sus servicios que él hacía en los días de descanso,
pero tal vez no lo practicaba. Entonces es algo que no solamente sucede hoy en día, pero que ha o sucedido a través de la historia de la iglesia. Continúa en verso 23 de esa primera de Santiago. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de libertad, y preserva con ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y ahora quiero pasar a Santiago capítulo 2, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que cualquier persona que está considerando ser miembro de la congregación tiene que tener todas esas cosas en mente porque no es solamente escuchar y guardar ciertas leyes, limitadamente a los 10 mandamientos, pero hay más cosas. Es una vida de obediencia, la cual es basada en la fe que la persona tiene. Crees en Dios lo suficiente, en su palabra, en su plan, que estás dispuesto a invertir tu vida, porque eso es lo que Dios está pidiendo. O de lo contrario, Dios no va a estar contento, no va a estar o no va a aceptar tu sacrificio. Y digo sacrificio porque, bueno, sí, para lograr todo esto hay que hacer sacrificios. El verso 19 bien dice, tú crees en Dios, que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque es que ellos no obedecen. Dios nos da a través de fe, bueno, la salvación y nos da promesas. Y todas esas promesas son por fe, pero tenemos que creerle. Y parte de creer es creer en sus mandamientos, creer en sus fiestas, porque Dios quiere que la guardemos. Pero si nosotros decimos, no, pero es que eso no es importante, lo único importante es como, bueno, que no hurtar, no cometer adulterio, no mentir y orar y tal vez estudiar la Biblia, pero es que Dios tiene un sistema que incluye también sus días de descanso y sus fiestas. Y Él quiere que nosotros seamos partícipes de todas esas cosas. Pero si no tenemos la voluntad o la fe o la fe suficiente o convicción suficiente para proponernos a guardar esas fiestas, porque el Señor dice que quiere que la guardemos, pero si al contrario no lo hacemos, entonces no tenemos la fe suficiente. Estamos cortos y eso no es suficiente para agradar a Dios. O estamos 100% adentro, o si no, la verdad que no entramos en el sistema de Dios. Nuestra fe tiene que tener acción. Por eso Santiago capítulo 2, versos 20 al 23, habla de que una fe sin obras es una fe muerta. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en el altar. Eso, comparado con guardar los días de descanso o guardar la fiesta del Señor, es menor, pero se requiere fe para tomar acción y obedecer lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. El guardar las leyes de Dios puede que te causen perder tu trabajo o no comer o ir a la cárcel. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o al hombre? El famoso Martín Lutero, él decía que el libro de Santiago era un libro de paja. O sea, un libro que no tenía la fuerza, que no pertenecía ahí en las escrituras, porque pues cosas como estas iban en contra de lo que él enseñaba, porque él enseñaba que solamente con fe es suficiente para, estar en el camino de Dios. Y Santiago sale y dice en sus escrituras, no, es que fe, pero la fe tiene que ser una fe justificada con obras justas, las cuales requieren sacrificio para que uno las pueda cumplir. Y a través de esa demostración
o ese trayecto que uno tiene que vivir para poder obedecer esas reglas, eso le prueba a Dios que uno de verdad sí está involucrado, sí está enfocado, y es que estamos hablando de una fe tan grande que uno toma acción en la vida de uno semana tras semana porque uno está convencido 100% de que esto es lo que Dios está diciendo, esto es lo que Dios requiere y por lo tanto uno lo cumple ante Dios, y así es como uno le prueba a Dios que uno tiene una fe verdadera. Quiero que echemos un vistazo a Proverbios capítulo 22, verso 13 o Proverbios 26, verso 13, el mismo verso. O dice lo mismo. Y dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Y sí, es que nosotros podemos o tener temor o darnos muchas excusas. Si guardo el día de descanso, entonces me van a despedir. Y bueno, eso no puede ser. Entonces toca trabajar cuando el patrón diga que hay que trabajar. Y con esto vamos a leer Lucas capítulo 12, versos 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis de los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si así viste Dios la hierba de hoy en este campo y mañana está echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora hay historias en la iglesia, especialmente en los años 80 y 90, donde personas, se sienten robadas, se sienten maltratadas porque, ellos, daban su diezmo y guardaban el segundo diezmo. Y hay una escritura en Malaquías donde habla de que, que Dios da abundancia. Y es que estas personas sienten que su vida financiera fue destruida, de que no pudieron ahorrar cuando estaban jóvenes y han perdido fe debido a eso. En el caso de mi esposa y yo, nosotros no somos millonarios, pero nuestra situación económica ha mejorado, pero nos tomó décadas en poder tener suficiente para tener una vida cómoda, por decir así. Ahora, yo no tomo salario de la iglesia. Es más, creo que los ministros en otras iglesias mayores todos toman salario. Yo no, yo tengo mi propio negocio, o mejor dicho, mi propia práctica. Y en la aventura de nuestra vida, aunque ha sido difícil, hemos llegado a conocer buenos lugares, porque hemos ido a guardar las fiestas de tabernáculos en diferentes partes, y hemos conocido el hecho de que hay que pagar el diezmo y hay que pagar un segundo diezmo.
eso te fuerza a que necesites o crees un presupuesto. A muchas personas no les gusta tener un presupuesto, pero crear un presupuesto es algo muy bueno y así te rinde mejor el dinero. Siempre es importante tener en cuenta Mateo 6, versos 19 al 21, especialmente con cuestiones de inversiones. Y es que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y es muy importante para poder lograr estas cosas, es tener fe en Dios, y mucha gente no la tiene. Mucha gente critica a Pedro porque, bueno, cuando Jesucristo le dijo que caminara en el agua, él empezó a caminar y se hundió. Pero la cosa es que él comenzó, tuvo la fe suficiente para al menos bajarse de la barca al agua, lo cual todo el mundo sabe que apenas uno pisa el agua, uno se va a hundir. Claro, es importante dar el primer paso en fe, pero continuar. A Pedro le pasó que él, bueno, tuvo su duda y cayó, pero Jesucristo no le dijo, usted es una excusa o no es bueno suficiente para seguirme. No, a lo contrario. Al contrario, le dijo que tenía que tener más fe y con el tiempo Pedro desarrolló esa fe. Si recordamos el capítulo 24, verso 15 en Josué, y que dice, y si mal os parecéis servir al Eterno, escogeos hoy a quién servirás, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, y brincando a la última frase, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. Y es que con Dios hay que hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer. De lo contrario, lo está haciendo de la manera como Satanás quiere que las hagamos. Y bueno, Jesucristo dijo que tenemos que tener cuidado porque si nos vamos a presentar como tibios, entonces Él nos va a vomitar de su boca. Si miras a Deuteronomio capítulo 30 versos 15 al 20, allí Dios le dio le dio al pueblo para escoger. Les dijo que había puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. Les dijo, o aman al Señor y siguen su camino, guardan sus mandamientos, o si no, pues entonces lo que vendría sería muerte y maldición. En fin, cada persona debe decidir si ellos van a seguir a Dios o si van a valorar más las cosas de este mundo, incluyendo los placeres, las obligaciones, los logros y los triunfos. El reino de Dios es real y va a establecerse en la tierra pronto. Y Dios nos ha dado la promesa de darnos una posición en ese reino. Y claro, también con eso viene la eternidad. Y Dios nos da la vida eterna solamente por o a través de la fe, pero debemos mostrarle al Señor que tenemos una fe verdadera, soportada o sustentada por nuestras obras. Y no tenemos la libertad de decidir cuáles obras agradan a Dios. Él ya las ha definido por nosotros. Después de la muerte de Herbert W. Astor en 1986, hubo apostasía en la iglesia y allí es donde, bueno, comento que inclusive cambiaron ciertas reglas y dijeron que hasta uno podía trabajar ciertos sábados o ciertos días de descanso. Pero bueno, al fin y al cabo, eso es historia. Y unas 2 décadas después, cuando yo pertenecía a la Iglesia de Dios Viviente, me di de cuenta de que habían ciertas promesas que no se iban a cumplir. O sea, fue una decisión que se tomó y no voy a ir en detalles en este momento. Y además de eso, hubieron ciertos artículos que se enviaron donde habían errores y yo les pude demostrar y aún así
Ellos aceptaron que habían errores, así decidieron enviar esos artículos. Y recuerdo que Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra del Eterno. Y bueno, basado en esas cosas, no tenía planeado, pero decidí salir de esa iglesia. En aquel entonces no había planeado nada y eso fue prácticamente en un momento a otro. Y pensé que mi negocio, que no iba a producir, que iba a perder el respaldo de algunos miembros. Y bueno, yo dije, bueno, calculé que mi ingreso iba a bajar por un 50%, pero entonces dije, bueno, pues entonces voy a pagar menos taxes debido a esa caída y voy a pagar menos de diezmo porque pues voy a ganar menos. Y bueno, van a ser las cosas un poco difíciles, pero es lo que es lo que hay. Afortunadamente eso no pasó, mis ingresos continuaron igual. Y una vez más menciono, al menos aquí en Estados Unidos, que yo sepa, de las iglesias que tienen más de 500 miembros, en el caso de nosotros no tenemos más de 5,000 miembros, pienso que soy el único líder que no recibe salario de la congregación. Yo no recibo salario de la congregación ni tampoco mi esposa. El punto es que, bueno, en fe hicimos ese paso y en nuestro caso, bueno, nos fue bien. Eso no significa que algunas personas van a sufrir cuando deciden hacer lo correcto. Pero es importante, así como Pedro cuando dio su primer paso en el agua, es muy importante empezar a andar en la dirección correcta. Tal vez comenzar con pasos menores, como se dice, a pasitos. Al principio yo no sabía bien cómo guardar el día de descanso, pero después fui aprendiendo. Una vez que aprendí, bueno, ya no volví a trabajar más en el día de descanso. Mi esposa perdió un buen trabajo, porque ella decidió guardar la fiesta del Señor. En el caso de Pedro, cuando él empezó a caminar en el agua, bueno, él se hundió, perdió la fe, pero Dios lo utilizó al final, inclusive lo envió y él fue el apóstol a los israelitas. Y es que al fin y al cabo nosotros aprendemos lentamente, pero lo importante es que aprendamos a obedecerle a Dios. Ir a la fiesta de tabernáculos es importante. Y si no tienes el dinero para viajar allá, bueno, para eso es la segunda ofrenda, o la segundo diezmo, disculpe. Puedes empezar a ahorrarlo hoy mismo. Tal vez no sea mucho para el primer año. Así fue para mí. El primer año casi no pude ir, pero bueno, al menos rozando, pero lo logré. Y si tu dinero no es suficiente, tal vez un año no puedes ir, pero el siguiente tendrás suficiente ahorrado para poder hacer ese viaje. En total es importante hacer o pasos pequeños o pasos grandes. Pero sí es posible vivir una vida luchando por obedecer las leyes de Dios. Y eso incluye guardar los mandamientos del Señor y el cuarto mandamiento, que es el día de descanso. Me tocó hacer sacrificios, unas veces casi no pude comer muy bien, pero lo logré. Obedece a Dios y no obedece a los hombres. No comprometas los días santos del Señor, sus fiestas sagradas no las comprometas. Paga tu diezmo, vive la vida de un verdadero cristiano. Para más información, tenemos varios libros y artículos en nuestra página de internet que aparece en pantalla. Este fue el Dr. Tío para continuación de la Iglesia de Dios.